Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP orientado a objetos y utilizando el patrón de diseño modelo vista y controlador, donde en este momento nosotros estamos creando procedimientos para poder tratar la información que nosotros ingresemos en el siguiente formulario para poder registrar usuarios. Ahora, lo que queremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior y para esto pasemos a nuestro editor de preferencia. Ahora me encuentro en el controlador User Controller, donde haremos unas modificaciones. Tenemos el siguiente array que estamos utilizando para poder obtener la información del formulario y poder pasarle esta información a una clase anónima. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos pasarle a la clase anónima cierta información de ciertos elementos? Para esto pasemos a la clase anónima que tenemos en el siguiente archivo, donde tenemos la siguiente función que contiene nuestra clase anónima. Un ejemplo, si yo quiero pasarle el name, o sea que si yo quiero pasarle solo este dato a la clase anónima, antes de poder pasarle esta información, tengo que pasarle también un dato en la posición 0, para que este procedimiento pueda obtener el dato que está en la posición 1, ya que si yo le paso solo un elemento a este array, que es el name, prácticamente esa información se va a almacenar en el primer elemento, porque justamente aquí en este array tenemos que estamos obteniendo el dato que está en la posición 0. Y como solo le vamos a pasar un elemento, esto significa que el name se va a almacenar en la propiedad número de identidad. Y de igual manera si pasamos cualquier otro de estos elementos, tenemos este pequeño inconveniente porque estamos obteniendo los datos de acuerdo a las siguientes posiciones que podemos obtener de nuestro array, pero lo que haremos será hacer unas modificaciones para evitarnos este pequeño inconveniente. Tenemos que pasar nuevamente a nuestro controlador y vamos a modificar este array. Tal como tenemos este array, vamos a capturar la información en la clase anónima utilizando posiciones, pero ahora voy a modificar el array, le voy a proporcionar llave. Voy a crear una llave llamada número de identidad, name, last name, email, password, teléfono, user, role, imagen. Y la información que voy a almacenar en esta llave será la información que vamos a obtener del formulario. Del número de identidad, el nombre, el apellido, el email, la contraseña, el teléfono, el user, el rol del usuario y la imagen del usuario. De esta forma nos evitamos ese pequeño inconveniente de obtener la información de este array utilizando posiciones. Ahora si nosotros solo vamos a pasarle a nuestra clase anónima el username, bien, solo le vamos a pasar la siguiente línea de código y en la clase anónima utilizando solo la siguiente llave es como vamos a obtener ese dato en específico. Ahora tenemos que pasar a la clase anónima y modificar la clase anónima. Ahora tenemos que hacer unos cambios, pero antes voy a agregar unos atributos. Y voy a agregar los siguientes atributos: está activo, estado y day. Bien, ahora vamos a crear unas condiciones y prácticamente estas líneas de código que nosotros tenemos dentro del método constructor van a quedar de la siguiente forma, donde voy a crear una condición. Voy a colocar dentro de los paréntesis el operador de negación y vamos a llamar al siguiente método para poder verificar si la siguiente llave del array está vacía. Pero si no está vacía es porque contiene datos y vamos a ejecutar la siguiente línea de código, donde vamos a inicializar el atributo número de identidad con la información que vamos a obtener del array y de la siguiente llave. Y de esta forma es como vamos a inicializar los siguientes elementos o los siguientes atributos de esta clase anónima. De igual manera haremos con los demás atributos. Ahora de esta forma nosotros podremos pasarle cualquier elemento que nosotros deseemos a la clase anónima para poder inicializar uno de estos elementos. Y así no tendríamos que pasarle todos los elementos tal como nosotros lo tenemos justamente ahora en el siguiente código. Ahora voy a modificar todas estas líneas de código, donde he colocado las siguientes líneas de código para poder verificar
las llaves que va a contener nuestro array y verificar si estos elementos contienen datos para así inicializar los atributos de la clase anónima. Bien, ahora pasemos nuevamente a nuestro controlador y vamos a crear un procedimiento. Después de la siguiente línea de código, voy a crear una condición para poder evaluar el siguiente objeto, que este objeto lo estamos inicializando con el valor de true justamente aquí. Pero si entramos a una de estas condiciones, lo vamos a evaluar con el valor de falso. Y a esta condición vamos a crearle un else. Si ese objeto contiene el valor de falso, vamos a ejecutar lo siguiente. Ahora, como hemos modificado la clase anónima, si tenemos algún error, vamos a pasarle esa información para poder obtener los errores de los siguientes objetos. Prácticamente esta línea de código ya no la necesitamos porque ya modificamos también el array. Prácticamente tenemos el siguiente array para poder mostrar los mensajes de errores en los campos de texto. Ahora, si este objeto contiene el valor de true, vamos a ejecutar la siguiente línea de código donde voy a crear un objeto llamado value. Le voy a asignar la palabra this para poder llamar al siguiente objeto. Objeto que tenemos en la clase controller. Pueden observar el siguiente objeto. Este objeto se va a inicializar con la instancia de una clase de tipo model que nosotros vamos a crear en la carpeta model. Y vamos a llamar a una función que vamos a crear dentro de una clase que se va a crear en ese archivo. Y esa función la llamaré agregar user y le vamos a pasar como parámetro el dato que me proporcione la siguiente función, que será la clase anónima que va a contener todos los elementos del siguiente objeto. Objeto que contiene nuestro array y que contiene toda la información que nosotros estamos obteniendo de nuestro formulario. Tenemos que crear ese archivo en la carpeta model. Seleccionemos la carpeta. A este archivo lo llamaré user-model.php. Voy a colocar la etiqueta PHP. Dentro de la etiqueta voy a crear una clase. A esta clase le llamaré, tal como se llama el archivo, user-model. Vamos a heredar de la clase conexión para tener acceso a los elementos de esa clase. Le vamos a crear el método constructor a esta clase. Ahora, como estamos heredando, vamos a ejecutar el método constructor de la clase conexión. Ahora, fuera del método constructor, voy a crear la función agregar user que recibe un objeto que será nuestra clase anónima. Ahora voy a colocar un return para poder retornar un dato. Y voy a retornar el dato que me proporcione el siguiente método, que será la información que está en el parámetro model. Ahora esta información la vamos a capturar en nuestro controlador. Justamente este objeto va a contener esa información. Ahora voy a utilizar el siguiente objeto, o sea la siguiente llave, para poder enviar una información a la vista como un mensaje de error. Y por mientras voy a colocar las siguientes líneas de código. Y voy a utilizar la llave role para poder mostrar esa información, ya que la propiedad role la estamos utilizando para poder mostrar el mensaje de error del control de tipo select. Y como el control de tipo select es el último de los controles en el formulario, por este motivo voy a utilizar la propiedad role para poder mostrar la información de error o la información que nos envíe el método agregar user que tenemos en el archivo user de tipo PHP y en la clase user de ese archivo. Bien, vamos a verificar si este procedimiento está funcionando correctamente y pasemos a nuestro navegador.
Voy a actualizar. Pueden observar que tengo el siguiente control. Esto significa que aquí tiene que mostrarse esa información que me retorne el servidor. Voy a ingresar datos. Y voy a seleccionar un rol. Ahora voy a presionar registrar. Bueno, al parecer no me está mostrando la información. Bueno, lo que haré será hacer lo siguiente. Voy a copiar esta línea de código. Voy a pegarlo y voy a retornar un mensaje. Vamos a simular que este método me está retornando un error. Voy a comentar esta línea de código. Pasemos nuevamente a nuestro navegador. Y voy a presionar nuevamente registrar. Bien, perfecto, como pueden observar tengo el siguiente mensaje de error. Esto significa que el procedimiento está funcionando correctamente. Si el servidor me devuelve un mensaje de error, justamente aquí vamos a visualizar ese mensaje de error que me envíe el servidor. Pero también vamos a verificar si esa función está recibiendo los datos de este formulario. Lo que haré será eliminar nuevamente este return. Voy a habilitar esta línea de código, pero en vez del return vamos a colocar un echo para poder imprimir la información que me devuelva este método. Pero en el controlador vamos a comentar esta línea de código. Ahora voy a presionar el botón registrar. Bien, perfecto, como pueden observar tengo la siguiente información, donde estoy obteniendo la información del formulario. Pueden observar que cada llave contiene su respectivo dato. Bien, genial, esto significa que todo el procedimiento está funcionando correctamente. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.